Hola, mi nombre es Jorge Monge, soy de Costa Rica y mi formación principal es en informática. Mi trabajo final del máster trata sobre el modelado predictivo del infarto cerebral, análisis exploratorio, ingeniería de variables y evaluación de modelos de aprendizaje automatizados. Este estudio se centra en el desarrollo y la optimización de modelos de aprendizaje automático para predecir la incidencia de infarto cerebral. Se utilizó el conjunto de datos llamado Stroke. Se aplicó un enfoque sistemático entre modelos y set de variables, en el que se busca mejorar la predicción de infarto cerebral. Presentaré a continuación los objetivos del trabajo. El objetivo principal, desarrollar modelos de aprendizaje automático para la predicción de la incidencia de infarto cerebral con el fin de identificar la estrategia predictiva más robusta y precisa que contribuya a la mejora en la detección temprana y en la toma de decisiones, mediante la evaluación comparativa de diferentes algoritmos y configuraciones de conjuntos de variables del set de datos Stroke. Ahora mostraré los objetivos específicos. El primer objetivo es analizar el conjunto de datos Stroke mediante la exploración visual y estadística descriptiva, con el propósito de comprender su estructura, identificar los tipos de datos, examinar los valores presentes y destacar posibles datos faltantes. El segundo objetivo es analizar la variable objetivo para comprender su distribución y características dentro del conjunto de datos. El tercer objetivo es realizar transformaciones aplicando técnicas de escalado y generando nuevas variables, con el fin de enriquecer y preparar el conjunto de datos Stroke para su posterior análisis. El cuarto objetivo es identificar el modelo de predicción y el conjunto de variables que ofrezcan el mejor desempeño, evaluando mediante Balance Accuracy, F1 Score y AUC o área bajo la curva, con el objetivo de optimizar la predicción tanto de casos positivos como de stroke con casos negativos. El quinto objetivo es presentar y describir los resultados obtenidos del modelo con mayor desempeño, destacando las métricas y evidencias que respaldan su selección. Este es mi contraste de hipótesis. La hipótesis nula. No hay diferencias significativas en el rendimiento al cambiar algoritmos o variables. Cualquier variación en métricas como F1, F1 score, área bajo la curva y balance accuracy es aleatoria. La hipótesis alternativa. Si hay diferencias significativas, lo que ayuda a identificar configuraciones óptimas para el mejor rendimiento. A continuación, detallaré la definición de accidente cerebrovascular. Un ACV o accidente cerebrovascular es básicamente un infarto en el cerebro. Se clasifican dos tipos: isquémico, que ocurre cuando un vaso sanguíneo que suministra sangre al cerebro se bloquea, y hemorrágico, que sucede cuando un vaso sanguíneo se rompe. Este trabajo está enfocado en el infarto cerebral, que es un tipo de ACV isquémico y se produce por la falta de flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro, lo que resulta en daño cerebral. En este momento voy a mostrar cómo fue la exploración de datos. Esta reveló patrones significativos y distribuciones en las variables del conjunto de datos. Se identificaron anomalías y tendencias que resaltan relaciones entre características clave como el BMI y los niveles de glucosa. Estos hallazgos son cruciales para garantizar la calidad de los datos y la eficacia de los modelos predictivos. El conjunto de datos usado se llama Stroke, es un archivo separado por comas, incluye 5.110 registros y 12 variables. La diversidad de datos permite una exploración efectiva y una comprensión más profunda de los factores de riesgo asociados al infarto cerebral. El conjunto de datos está compuesto de variables numéricas y categóricas. Se identificaron 7 variables numéricas como edad, índice de masa corporal o BMI y nivel promedio de glucosa, y 5 variables categóricas que incluyen género, estado civil y tipo de trabajo, entre otras. Ahora voy a hablar de los principales valores faltantes y atípicos. En la variable BMI habían 201 valores faltantes, los cuales se imputaron dada la importancia de la variable. La variable Smoking Status carecía de un 30% de sus valores. Estos se consideraron como una categoría más. La variable Gender tenía un valor faltante, el cual se tomó la decisión de eliminarlo ya que no tenía representación significativa. La variable Average Glucose Level tenía una leve distribución asimétrica hacia la derecha, lo que indica que la mayoría de los valores se concentran en el rango bajo o medio. Con respecto a la variable objetivo, su distribución es sumamente desequilibrada. El 95.13% de los individuos no habían tenido un evento cerebral, mientras que el 4.87% sí lo había experimentado. La baja proporción de casos positivos es una situación muy importante para tomar en cuenta, ya que está desbalanceada en extremo. Ahora hablaré sobre la imputación de los datos faltantes de BMI. Con respecto a los valores faltantes en BMI, el conjunto de datos mostró una ausencia de 201 valores, lo que puede afectar el análisis y los resultados del modelo. La imputación adecuada de estos datos
es esencial para asegurar la integridad y calidad del conjunto de datos utilizado en el modelo predictivo. Hablaré de los métodos de imputación evaluados. Se trataron diversas técnicas de imputación como la imputación por media, mediana, KNN y el método de múltiple imputación por encadenamiento de ecuaciones, o MAIS, por sus siglas en inglés. De estas opciones, MAIS fue identificado como el más robusto, ya que permite tener en cuenta la incertidumbre de los valores faltantes y mejora la precisión del conjunto de datos final. MAIS fue el método más preciso, ya que su raíz del error cuadrático medio fue menor, por ende, el que se utilizó en la imputación. Resaltando la importancia de la imputación, es un paso crítico en el preprocesamiento de los datos, ya que garantiza que los modelos de aprendizaje automático tengan un conjunto de datos más completo y de alta calidad. Un conjunto de datos limpio y bien imputado contribuye a mejorar la precisión y validez de las predicciones en el análisis subsiguiente. Hablaré ahora de las nuevas características generadas. Se enriqueció el set de datos con nuevas variables de importancia. En primera instancia, se creó el índice de riesgo cardiovascular. Se llamó a la variable cardio risk. Fue diseñada para resumir condiciones relevantes y facilitar la identificación de pacientes con mayor probabilidad de sufrir un infarto cerebral. Y se constituye sumando el valor de hipertensión con el de enfermedad del corazón. También se creó una variable con respecto a la interacción entre BMI y la glucosa. Una nueva característica llamada BMI Glucose Product, creada con el producto de BMI y el nivel de glucosa promedio. Esta ayuda a detectar combinaciones críticas de obesidad e hiperglicemia que podrían pasar desapercibidas si se analizan por separado. Además, se realizó la clasificación por grupos de edad. La categorización por grupos de edad mediante la variable Age Group permite modelar la relación no lineal entre edad y riesgo, reflejando mejor las diferencias clínicas en etapas de vida. Por ejemplo, adulto joven son todos los menores a 45 años, adulto los que tienen 45 o 64 años y adulto mayor los que tienen 65 o más de edad. Con respecto a la preparación de los datos, se llevaron a cabo transformaciones en las variables categóricas mediante codificación, asegurando su compatibilidad con los algoritmos de aprendizaje automático. Por ejemplo, las variables gender, ever married y residence type. Las variables continuas como age, average glucose level y BMI o BMI fueron escaladas para que todas compartan un rango similar de valores. El escalado garantiza que cada variable tenga el mismo peso en el análisis y mejora la estabilidad en el desempeño del modelo. Los resultados de la prueba de Mann-Whitney-Yu muestran que tanto el BMI Glucose Product como el Average Glucose Level presentan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos con y sin infarto cerebral con un p-valor inferior al 0,05 en ambos casos. En consecuencia, variables como Age, BMI, Average Glucose Level, Cardio Risk, BMI Glucose Product aportan información completamente complementaria e independiente. También, mediante las pruebas de chi cuadrado, los resultados evidenciaron que hipertensión, cardio risk y ever married son variables con un peso estadístico relevante y deben considerarse en los modelos predictivos de infarto cerebral. El análisis de la matriz de correlación de todas las variables mostró que, en términos generales, los coeficientes se mantuvieron en niveles bajos o moderados, lo que indicó que no existen problemas graves de multicolinealidad que comprometieran la estabilidad de los modelos. También se evidencian relaciones muy obvias con la variable age, por ejemplo, con ever married, que son esperables. Finalmente, la variable dependiente stroke mostró correlaciones bajas con el resto de las predicciones. Las más relevantes se dieron con la edad, hipertensión, cardio risk. Aunque modestas, estas asociaciones fueron consistentes con lo esperado, evidenciando la naturaleza multifactorial del infarto cerebral. Detallaré ahora los 6 modelos de aprendizaje que utilizamos. El modelo Randolph Forest es un modelo de conjuntos que utiliza múltiples árboles de decisión para mejorar la precisión y minimizar los riesgos de sobreajuste. Es altamente interpretativo y funciona bien con datos desbalanceados, haciéndolo ideal para aplicaciones médicas. El modelo XGBoost es un algoritmo de boosting que crea modelos de forma secuencial optimizando precisión y velocidad. Es particularmente efectivo para grandes conjuntos de datos estructurados y es conocido por su rendimiento en competiciones de ciencias de datos, lo que lo hace popular en la bioinformática. El modelo CatBoost Classifier es un modelo de boosting de árboles que soporta directamente variables categóricas. Tiene capacidad de funcionar de manera excelente con datos no escalados y es ampliamente recomendado por su facilidad de uso e interpretación. El modelo MLP Classifier es la implementación de una red neuronal profunda simple, con una o más capas ocultas. Este modelo se caracteriza por ser fácil de implementar,
Ofrece un buen rendimiento en problemas tabulares pequeños y medianos. Resulta popular en contextos de investigación académica aplicada en análisis corporativos y en tareas de prototipado rápido, así como en el aprendizaje automático clásico. El modelo Keras Sequential se compone de redes neuronales personalizadas, tiene flexibilidad superior, arquitecturas profundas, soporte para callbacks y validación cruzada. Tiene un amplio uso en Deep Learning, visión por computadora y el análisis tabular. El modelo TAPNet es una red neuronal basada en mecanismos de atención, diseñada específicamente para el análisis de datos tabulares. Entre sus ventajas se destacan su alto rendimiento en datos tabulares sin requerir una extensa ingeniería de variables, la capacidad de manejar tanto relaciones lineales como no lineales de manera eficiente. Con respecto a las variables utilizadas, se generaron 14 sets de variables. El set 1, por ejemplo, contenía edad, sexo, glucosa, IMC o BMI y algunas variables clínicas esenciales. El set de 2 era el set 1 más estado civil y impacto del estado, medía el impacto del estado civil. El set 3 era el set 1 más los grupos de edad más el riesgo cardiovascular, etc. Estos grupos de variables se definieron utilizando los resultados del análisis exploratorio y estadístico inicial. Además, detallando espacialmente el set de datos 13, el set de variables 13, fue importante en los resultados del modelado. Es un conjunto de variables muy completo en el que se incorpora la ocupación. Con respecto a la metodología, se probó cada uno de los modelos contra cada uno de los sets de variables. Además, en cada interacción se buscaron sistemáticamente los mejores parámetros. O sea, 14 sets de variables contra 6 modelos, en total 84 resultados. En ellos se buscaron los mejores parámetros para cada caso y las ejecuciones tardaron en equipo personal 12 horas aproximadamente. Con respecto a las métricas de evaluación, a pesar de que es común tomar el accuracy como una métrica adecuada para definir si un modelo es bueno o no, no fue la métrica principal. Voy a detallar las métricas calculadas y cuáles fueron utilizadas y cuáles no. En primera instancia, la métrica accuracy o exactitud mide la proporción de predicciones correctas con respecto al total de observaciones. Si bien es una métrica intuitiva y ampliamente utilizada, puede inducir al error en conjuntos de datos con clases desbalanceadas, como es este caso, y no fue utilizada para evaluar los modelos. La métrica recall o sensibilidad mide la proporción de casos positivos correctamente identificados. Es relevante para evitar un exceso de falsos positivos, pero podría generar costes innecesarios o alarmas clínicas infundadas. Tampoco fue utilizada para evaluar los modelos. La métrica de área bajo la curva, o AUC, es un indicador que evalúa la capacidad del modelo para discriminar entre clases positivas y negativas en diferentes umbrales de decisión. Una métrica mucho más sólida para evaluar ante desbalanceo. Esta sí fue utilizada para la evaluación de los modelos. La métrica Balance Accuracy es la exactitud balanceada, surge como una alternativa en contextos con desbalance de clases, ya que promedia la sensibilidad y la especificidad, otorgando el mismo peso a ambas clases y reduciendo el sesgo hacia la clase predominante. Esta también fue utilizada para evaluar los modelos. Y la métrica F1 Score combina precisión y sensibilidad mediante la media armónica, equilibrando ambas métricas y penalizando cuando una de ellas es demasiado baja. Esta propiedad lo convierte en un indicador particularmente valioso en el escenario con clases desbalanceadas. Y este fue el principal utilizado para la evaluación de los modelos. Con respecto a los resultados, el MLP Classifier con el set de variables 13 demostró ser el modelo más eficaz, logrando un F1 score de 0,36, un área bajo la curva de 0,84 y un balance accuracy de 0,69. Su capacidad para detectar casos positivos de infarto cerebral fue notable, gracias a la inclusión de variables clínicas y derivadas relevantes. Otros modelos como el Random Forest, el XGBoost, también mostraron rendimiento competitivo, pero no alcanzaron los niveles de desempeño del MLP Classifier. Estos modelos, aunque efectivos, presentaron dificultades en la detección de clases minoritarias, debido al fuerte desbalanceo de las clases presentes en el conjunto de datos. El modelo ganador, el MLP Classifier. El modelo MLP Classifier alcanzó un F1 score de 0,36, lo que indica un equilibrio adecuado entre la precisión y el recall en la detección de casos positivos de infarto cerebral, lo cual es crucial en la práctica clínica. Esta fue la principal métrica para escoger el modelo ganador, el F1 score. Con respecto al área bajo la curva, fue obtenido de 0,84, indicando una buena capacidad del modelo para discriminar entre casos positivos y negativos a lo largo de diferentes umbrales. Ningún otro modelo alcanzó este valor. El Balance Accuracy fue de 0,693, representando un buen equilibrio entre sensibilidad y especificidad.
lo que lo hace atractivo al ser igualmente importante reducir los falsos positivos y los falsos negativos. En el conjunto de pruebas, compuesto por 1.278 registros, el modelo alcanzó una exactitud global del 92.5%, lo que refleja una alta capacidad de generalización sobre datos no vistos. Con respecto a la especificidad, fue del 0,95, lo que significa que el modelo identifica de manera muy confiable los casos negativos. Esto se ve reforzado con un valor predictivo negativo del 97.1%, lo que garantiza que cuando el modelo predice ausencia de evento, casi siempre acierta. El modelo también logró detectar correctamente el 43.6% de los casos positivos, lo que es un avance significativo considerando el fuerte desbalanceo de la variable stroke. MLP Classifier con el set de datos, set de variables 13 es un modelo robusto, con un buen rendimiento en la clase mayoritaria y con capacidad de detectar casos de riesgo incluso en escenarios altamente desbalanceados. Importancia de las variables clínicas. La inclusión de variables generadas, así como la transformación y agrupación de las mismas, fue fundamental en la mejora de las métricas del desempeño del modelo. Sin ellas no se hubiesen logrado esos niveles de éxito. En la predicción de infartos cerebrales, la combinación de variables clínicas y sociodemográficas en los modelos de aprendizaje automático han demostrado mejorar las métricas de desempeño. También la ingeniería de variables es un aporte significativo. Los modelos de Machine Learning poseen un enorme potencial en el ámbito de la salud, ya que permiten analizar grandes volúmenes de datos clínicos y sociodemográficos para identificar patrones que no son evidentes de manera tradicional. Para concluir, los análisis realizados muestran que las variables observadas entre algoritmos y configuraciones de variables no son atribuibles únicamente al azar. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, confirmando que sí existen diferencias significativas que permiten identificar modelos con un mejor desempeño. Muchas gracias a todos por su atención, que Dios los llene de bendiciones.